Decía Bigas Luna que amar y comer son cosas imprescindibles y complementarias para los españoles y que el amor y la belleza se disfrutan comiéndolos. Y en Jamón Jamón, la pasión, el comer y el amor se unieron hace ya 30 años para hacer una de las grandes obras maestras del cineasta. Aragonés de adopción, Bigas Luna siempre tuvo una especial conexión con la tierra y precisamente por eso y por su mirada diferente, los depósitos Pignatelli acogen una exposición hasta el 31 de diciembre. Lo hará como previa a la 9ª edición del festival La Mirada Tabú, un festival que arrancará el 9 de diciembre y que va cogiendo cada vez más fuerza. Nos han llegado este año casi el doble de obras que el año pasado, internacionales, y nos han llegado más de 2.500 cortometrajes. Son cortometrajes hasta 15 minutos y esas miradas internacionales sobre, como bien explicaba Sara, el tabú, ¿no? Que cada cineasta tiene una visión también dependiendo de su país, de su nacionalidad, de su cultura y de su sensibilidad. Y la sensibilidad y mirada transgresora de Bigas Luna se plasma en ese duelo a jamonazos, en ese paisaje de viento, sol y silencio de los monegros, y en cada uno de los diálogos entre Javier Bardem y Penélope Cruz, que en Jamón Jamón marcaron historia. Y nuestro artista tabú de este año, sobre todo al que dedicamos una buena parte de la programación y esta exposición, es Bigas Luna. Bigas Luna, que ha estado siempre muy vinculado a la ciudad de Zaragoza y Aragón, de la mano de Celia Orós, y además rodó en Los Monegros Jamón Jamón. Entre proyecciones, vermús, performance con esa gastronomía que tanto gustaba a Bigas Luna, coloquios y homenajes a otros cineastas como Buñuel, La Mirada Tabú pretende mostrar cómo el cine es capaz de abrir fronteras y derribar estigmas.